La realidad de la importancia macroeconómica del petróleo como motor de la civilización es tan grande como la verdad de que es un recurso no renovable que se va a acabar y pronto. La demanda a nivel mundial en este momento está alrededor de 90 millones de barriles. Está por encima de lo que se esperaba y que por esa razón, dada la existencia que hay de petróleo a nivel mundial, se está cortando lo que es la vida útil de la misma. Anda alrededor de los 150.000 barriles diarios, pero no sabemos exactamente porque una de las cosas que no tenemos ahora es una estadística confiable del consumo del país. Como está tan disperso y todo el mundo está trayendo por su cuenta, no todo el mundo está reportando lo que está haciendo. La escalada alcista del petróleo no es nueva. Comenzó como una represalia de la OPEP a Occidente tras la Guerra de los 6 días en 1967, en que Israel derrotó una coalición de países árabes. Desde entonces el precio no ha cesado de escalar. La verdad, sin embargo, no era de tipo político, sino que el petróleo se acabará un día y a medida que aumenta el consumo mundial, se acorta el plazo para que se cierre en la historia el capítulo de la era del petróleo. Desde que somos pequeñitos en el colegio nos enseñan que los combustibles fósiles son perecederos, o sea, se agotará algún día. Y eso da estímulo a que las autoridades que administran nuestros recursos naturales, humanos, la riqueza de nuestro país, comiencen a trabajar en la implementación de un plan de reinversión de la matriz energética. Cuando incorporamos estos nuevos yacimientos, el de Brasil, Alaska, que se está hablando de grandes cantidades, el mismo Venezuela, entonces estamos hablando de que no es tan así. En realidad, la existencia de petróleo da para muchos años. El petróleo, de acuerdo a lo que estadísticamente se ha planteado, tiene de vida alrededor de unos 40 años para desaparecer. Entonces, por eso se está buscando alternativas como es el gas natural, como son otros combustibles alternativos, que no sean específicamente derivados del petróleo. Venezuela, país que promovió la formación de la OPEP, está consciente del destino de su riqueza petrolera y el presidente Hugo Chávez está estableciendo acuerdos para recibir ingresos cuando el petróleo se haya acabado. Si en este país llega a darse la situación de que no llegue combustible y se repita lo que ya pasó durante la gestión de Joaquín Balaguer, que por fallas en los pagos Venezuela suspendió el suministro y aquí hicimos colas en las estaciones para podernos abastecer con el poco combustible que llegaba. Pero eso se repitió 2 veces también después. Se dio una vez en el gobierno de Hipólito Mejía, por razones políticas, y se dio también una vez en el propio gobierno de Leonel Fernández. La situación se le plantea dificilísima a los países consumidores, porque hablar de $200 el barril al que llegará tampoco es un tope, por lo que se imponen políticas definidas y depuradas para enfrentar un problema que trastorna a la sociedad en conjunto. Ahora mismo los aumentos de precios no se relacionan con la existencia, no se relacionan con la oferta. Está más bien relacionado con lo que es los cambios en los ciclos económicos a nivel mundial. Cada vez que hay una expansión de la economía, que China comienza a crecer rápidamente junto a la India y América Latina, pues eso implica un aumento en la demanda, un aumento en el consumo y obviamente eso aumenta los precios. La primera pregunta es sobre los planes del gobierno dominicano, recostado del cómodo acuerdo de Petrocaribe, para enfrentar la crisis que se avecina, pues de entrada, su política fiscalista no contempla una reducción del diferencial del petróleo y los aumentos que vendrán repercutirán sobre el nivel de inflación, como está ocurriendo. Tal vez lo único que se ocurre es lo que proponen algunos, de que el precio de la gasolina sea congelado y que el gobierno asuma la subvención, pero esto implicaría una reducción en los ingresos del gobierno y todo parece indicar que este no está dispuesto a renunciar a ello. Tan grande es la dependencia fiscalista del petróleo que hizo fracasar el plan de economía de combustible que intentó la Secretaría
de Industria y Comercio y que forma parte del acuerdo con Venezuela. Inclusive, el proyecto de producción de etanol es con fines de exportación. Reducción del consumo o de diferencial no parecen estar en la agenda del gobierno. El consumo de petróleo en la República Dominicana es escandaloso, 160.000 barriles diarios. Pero la preocupación del gobierno es ampliar el acuerdo de Petrocaribe que limita a 50.000 barriles diarios la cantidad del carburante para ser pagado dentro de 20 años. Esto plantea otra interrogante, pues el metamensaje parece ser que el gobierno está dispuesto a endeudarse al máximo cobrando ahora el diferencial mientras deja a quién sabe cuál gobierno una deuda externa que no se sabe hasta dónde va a llegar. La deuda acumulada para el año 2025 se estima, en base a los términos del acuerdo como existe hoy, será de 8.000 millones de dólares, sin contar con la ampliación del acuerdo a que aspira el gobierno para poder financiar el tope de 50.000 barriles diarios. No, mire, el acuerdo de Petrocaribe ha sido manipulado por el gobierno dominicano. Y el acuerdo de Petrocaribe fue concebido para que el país tuviera un beneficio, porque es un préstamo, un crédito blando en el que el país está endeudando. Para que también en ese acuerdo hay concebido obras sociales para ayudar colateralmente al país. Sin embargo, este acuerdo de Petrocaribe no ha mejorado en nada la calidad de vida del pueblo dominicano. Es decir, nosotros no podemos estar a expensas de que el suministro del país dependa de una persona que mañana decida que nosotros estamos actuando de manera contraria a lo que él piensa y entonces nos suspende el suministro y no sepamos qué hacer. Nosotros lo que hemos hecho al sentar a Venezuela, en el lugar donde se toman esas decisiones, es inhibirnos de la flexibilidad que necesitamos en el uso de nuestra autodeterminación. Un elemento que agrava la larga crisis energética internacional que se avecina reside en el hecho de que dos monstruos de consumo presionan cada vez más las reservas disponibles, es decir, China y la India, capaces de chuparse todo el combustible disponible, lo que ha llevado a los técnicos a considerar que dentro de 20 años la era del petróleo habrá terminado sin que haya tiempo para desarrollar sustitutos. Está resurgiendo hace algunos años el pensar verde, que ya debemos de dejar de pensar en verde, debemos comenzar a ser verde y ver el reciclaje, el conservacionismo, el ahorro como un modo de vida. Esto quiere decir que Venezuela ha adoptado la inteligente posición de dar a crédito su carburante para vivir de los intereses cuando se agote su riqueza. Nosotros, por el contrario, comenzaremos a pagar una monumental deuda petrolera acumulada sin tener con qué alimentar la marcha de nuestro progreso. Es ridículo decirlo, pero es posible que de nuevo la civilización cabalgue en el lomo del caballo o en la máquina de vapor.